de Cristo, hermanos, gloria a Dios. Amén. Nosotros, no sé qué planes traigan ustedes. Terminando la actividad, vamos a acompañar a otros hermanos. Ahí tengo entendido que ya están ahí en el apartamento. Queremos pasar. Antes mi esposa quiere pasar a comprarle algo que le prometió a la hermana y nada más vamos a entretenernos en eso. Vamos a pasar ahí. Y les digo esto porque tal vez la predicación va a ser un poco más corta de lo normal. Gloria a Dios. Y si el sonido está muy alto, por favor, mi hermano Salomón, si es posible bajar un poquito. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi cuñado Jorge García, como mencionaba mi esposa, falleció el jueves a la 1:30 aproximadamente del día. Mi hermana me avisó durante la tarde, nada más que ese día yo salí temprano del trabajo, terminamos de hacer un trabajo especial que nadie se animaba a hacerlo, implicaba mucho peligro. No sé si a mi hermano Salomón ya le ha tocado esta experiencia, pero es un escafo colgante que colgaba del piso número 16 y teníamos que bajar y subir hasta el piso 9 y afortunadamente pues yo no siento ningún escalofrío o ¿cómo se llama? Vértigos o algo parecido, ¿no? Me preguntaba mi compañero, porque él tampoco tiene experiencia en eso. ¿Cómo se siente? Me decía. Normal, vamos dándole, vamos subiendo y bajando. Pero ya había otros que lo habían intentado y se bajaron mejor, porque a veces el viento lo mueve un poquito para allá y para acá, y a unas alturas que se mira la gente chiquitita abajo, los carros pequeños se sienten atemorizados. Pues terminamos temprano de hacer ese trabajo y el resto no estaba preparado y me vine. Y el desvelo pues surtió su efecto, me quedé dormido, apagué el celular y ya cuando lo prendí ya me di cuenta del recado de mi hermana. Y afortunadamente antes de que esto pasara, yo hablé con mi hermana Lucía y pues platicamos sobre la realidad de lo que se tiene que enfrentar sin desconocer el dolor, la aflicción, hermanos, que nadie, absolutamente nadie puede sentirla en su realidad, en su dimensión, como aquel que está en su lugar, en este caso, pues mi hermana y sus hijos. Y pues yo estuve orando por mi cuñado aproximadamente un año, y ya del jueves en la noche en adelante, pues ya no. Ahora le he estado pidiendo por mi hermana y por sus hijos y demás familiares, que el Señor los ayude a seguir adelante. Hasta ahorita no le he hablado a mi hermana. Tengo cuando menos tal vez esa forma de ser, quizás sea única, no sé, de dejar que pase esta turbulencia y ya después hablarle para expresarle algunas palabras de fortaleza. Y bueno, es una manera muy personal de actuar. Yo sé que otros tienen otra forma diferente y pues es de respetarse todo ello. Gloria a Dios. Hermanos, no acostumbro yo cantarle al Señor cantos especiales, pero en esta ocasión, antes de entrar en la predicación, quiero cantar al Señor un canto especial, quiero ofrendárselo con todo mi corazón. De esta mañana yo hice como una especie de voto de darle esta ofrenda al Señor. En el himnario viene con el número 335 y se titula La siembra. Sembraré la simiente preciosa
del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Creo que este mensaje, hermanos, del canto tiene fundamento bíblico y el énfasis es pues algo que nosotros nos comprometimos con el Señor cuando decidimos caminar con Él, someternos a su autoridad, que es pues hablar de su palabra en corazones sensibles y en corazones de mármol. Y el resultado, dejárselo al Señor, ya que si queremos nosotros resultados conforme a nuestras expectativas, pues quizá todo el mundo se iba a convertir, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, voy a invitarlos a que abran la palabra de Dios. Iniciamos la predicación de este día. El tema es un propósito en la vida. Continuación en la parte 7. Los versículos son del 12 al 14. Gloria a Dios. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Y prosiguiendo, como es el título secundario de esta predicación, ya que el principal es un propósito en la vida y estamos en la continuación, el Señor ha planificado de una manera muy meticulosa, de una manera muy detallada, un propósito en la vida del ser humano. Un propósito que se restringe un tanto más y se vuelve más exigente en aquellos que, como nosotros, hemos decidido tomarle en serio su palabra y
pues caminar bajo su autoridad. Y esto, mis hermanos, viene a hacer a un lado muchos propósitos que quizás nosotros teníamos en mente, teníamos en nuestra agenda antes de venir al Señor. ¿Sí? De hecho, cumplimos algunos de ellos. Algunos propósitos eran a corto plazo, otros a mediano plazo, otros a largo plazo. Hay propósitos que la persona logra cumplir. Hay otros que el ser humano no le es posible cumplirlos como se planifican, como se desean. Pero independientemente de esos propósitos secundarios, cuando el hombre o la mujer recibe el mensaje del Evangelio y siente esa necesidad de obedecer la palabra de Dios, porque entiende, porque se tiene una clara percepción de que no hay otro camino, no hay otra alternativa para poder alcanzar esa salvación por gracia que el Señor vino a conseguir para nosotros mediante ese sacrificio único y perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, todos esos propósitos secundarios vienen a quedar en segundo o en tercer término o en ulterior término de importancia. E inclusive hay personas que disponen muchas veces y lo exteriorizan muchas veces. Y creo que yo he sido uno de ellos. Yo quiero que cuando muera vayan y me entierren allá en mi lugar donde nací. Vayan y me entierren allá en donde yo pues crecí. Yo quiero que cuando muera que me toquen con la banda. Ahora, no quiero que se me escandalice nadie. Acordémonos que estamos hablando en el tono en que Eclesiastés, el predicador, nos está hablando aquí en este mensaje, que es en la vida, en el afán debajo del sol, debajo del cielo, y que esto implica la vida sin Dios y sin esperanza. Y esto es lo que la gente que no tiene esta comprensión, mucho menos que no ha hecho el compromiso de caminar con el Señor, muchas veces tiene este propósito de terminar sus días. Y yo lo he dicho, ya lo he dicho a mi esposa, no sé si lo he dicho a alguien más. Yo, ya cuando llegue mi vejez más avanzada, yo quiero ya irme a recoger a casa y terminar ya mis días. En mi humanidad tal vez ese es uno de los deseos que tengo, pero siempre consciente de que está supeditado a lo que el Señor disponga. ¿Ya? Y siempre he tenido esa precaución de decir, salvo que el Señor disponga otra cosa. Si el Señor no dispone otra cosa, yo en unos años más, yo ya estaré empacando maletas. Ya cuando sienta que físicamente tal vez necesito dar la retirada, como todos en la vida. Y pues tenemos nosotros ejemplos suficientes en la palabra de Dios, como profetas, como reyes, como sacerdotes, ya en su vejez extrema, dejaron
el ministerio que durante un tiempo ejercieron, porque ya su condición física ya no les permitía desplazarse con aquella liviandad, con aquella pues, libertad, gloria a Dios. Pero aún algunos de ellos en su vejez, ahí donde ya no se podían mover, ahí llegaba el Señor y les hablaba. Algunos ya no podían ni ver siquiera. El Señor les hablaba y les decía: escucha, viene alguien a consultarte. Dice, así y así le vas a responder. Qué privilegio tan grande, mis hermanos. Bien, ahora, para nosotros, mis hermanos, no es de escandalizarnos, no es de extrañarnos que tengamos propósitos en esta vida terrenal. No es pecado planificarnos de alguna manera. Miren, vienen nuestros hijos creciendo, vienen nuestros nietos creciendo, vienen otros detrás. Y no es malo que nosotros nos forjemos propósitos o planes de brindarles a ellos alguna educación, algún tipo de vida, alguna pues manera de ayudarlos para que su vida no vaya a tener las limitaciones quizás tan drásticas que tuvimos nosotros, o que ellos no vayan a tener esos tropiezos, esos reveses en la vida que nosotros tuvimos, y eso pues está bien. Pero quiero llevarlos a un pasaje bíblico que tenemos en Esdras capítulo 7. Y creo que este es el propósito patrón que debe regir la vida de todo creyente, de todo cristiano. Cualquier otro propósito, dije Esdras capítulo 7, ahorita les digo el versículo. Cualquier otro propósito que se salga del margen de este propósito claro que nos menciona el Señor a través de Esdras, vendrá y tendrá que quedar en una sala de espera, para que si es posible llevarlo a cabo, y si no, ni modo. Pero este tendrá que tener siempre la preeminencia, el primer grado de importancia en la vida del creyente. Capítulo 7 de Esdras, versículo 10, solamente el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Primero. Segundo, y para cumplirla. Y tercero, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En este breve versículo, mis hermanos, está el propósito de propósitos que debe haber en nuestras vidas. Esdras se propuso buscar a Dios de corazón en un tiempo muy difícil, en un tiempo de crisis en todos los aspectos: crisis espiritual, crisis económica, crisis de libertad personal. Pero Esdras, y aquí voy a hacer eco de lo que mencionó mi hermano Salomón, de aquellas palabras que el Señor le dijo a Abraham y a Sara cuando les dio la noticia de que Sara iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser de Abraham. Y ellos como que mostraron cierta, de alguna manera más fuerte, Abraham mostró cierta incredulidad. ¿Cómo? Siendo yo ya prácticamente de 100 años.
Y Sara, mi mujer, también ya está bien anciana. Fue cuando el Señor le dijo: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Y la respuesta implícita es: no hay ninguna cosa, ni difícil, mucho menos imposible para Dios. Y esto es lo que Esdras indudablemente concibió en su mente y en su corazón cuando ellos estaban con cautivos allá en Babilonia. Y él se propuso regresar a Jerusalén. Él se propuso no solamente regresar a Jerusalén, sino que él llevaba el propósito de restaurar el templo, de volver otra vez a erigir aquel santuario en donde él sabía que descendía la bendita presencia de Dios y que por lo tanto valía la pena todo riesgo y todo esfuerzo para lograr esa empresa no fácil. Duraron, ya que él consiguió el permiso del rey Artajerjes, ya que él motivó a un buen grupo, a un buen número de compatriotas, levitas, sacerdotes, cantores, prácticamente de aquellos que tomaban parte en el ministerio de la adoración al Señor. El versículo 7 dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Salen de Babilonia. No iban en un medio de transporte rápido. Salieron caminando. Y yo puedo deducir que caminando transitaron todos los kilómetros o millas. No sé exactamente cuántas eran, pero tardaron 4 meses enteritos en llegar. Caminando, caminando, parando, obstáculos aquí, obstáculos allá, hasta que llegaron. Y el versículo 10, perdón, el versículo 10 fue el que leímos, es el que tenemos en el centro de la atención ahorita. Pero el versículo 9 terminó diciendo: estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué Dios se dispuso a sostener, a apoyar a Esdras? Precisamente por lo que leímos en el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Esta palabra, acordémonos de ella, es la que menciona Eclesiastés en el versículo 13, cuando dice, Eclesiastés 1:13, y di mi corazón a inquirir y a buscar. Y Esdras también se propuso inquirir. Amén. Salomón con un ángulo diferente, él para visualizar, para observar cuidadosamente el afán diario del ser humano debajo del cielo. Y yo ya mencioné parte de esa dinámica humana debajo del cielo. Quizá no mencioné todas. Lo que hoy se vive actualmente, indudablemente que se vivía también en aquel tiempo en que el rey Salomón estaba en ese estado de observación en el quehacer humano. Había quienes, por ejemplo, partían de este mundo. Terminaban la carrera de la vida, mientras que otros apenas la iban iniciando. Qué cosas tan contrastadas. ¿Sí? Mientras que en aquel tiempo había varonas
que no podían concebir en su vientre y deseaban, tenemos ejemplos bíblicos aquí en la palabra de Dios, deseaban. Había otras que tenían de a chorros, ¿sí? Mientras que había varonas que anhelaban tener un hijo, había otras que se daban no puedo decir privilegio, se daban el lujo de hasta de regalarlos. En este tiempo ha habido madres que hasta los han tirado en el basurero envueltos en alguna bolsa, o las que son más bondadosas las dejan por ahí en alguna especie de cuna o de envoltorio, en alguna puerta, en algún templo, en alguna dependencia de gobierno, cuando menos para que estén más al alcance de ser tomados y ayudados por alguien. Pero esto observó también el rey Salomón, este penoso trabajo. Gloria a Dios. Pero, hermanos, lo que Esdras inquirió, se propuso, fue infinitamente mucho más valioso. Es inquirir. Les dije, quiere decir buscar con diligencia, con mucho cuidado, la ley de Jehová. Hay que conocerla primero. Los pasos progresivos que nos marca aquí el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras están así como debe ser. Primeramente, hay que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, van a suceder dos cosas catastróficas. Primeramente, no vamos a saber cómo vivirla. Y en segundo lugar, mucho menos vamos a saber cómo enseñarla a otros. Vamos a vivirla bajo guías que en la mayoría de los casos van a tener falsas, ¿sí? Falsas fundamentaciones. Como dijo el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo, dice. Entonces hay que conocer. Esdras se propuso, primeramente, agarró los libros de la ley y a leerlos. Yo puedo decirlo sin temor a estar exagerando, día y noche estuvo leyendo el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los estuvo leyendo y se gozaba, y eso le sirvió para rectificar su vida en muchos aspectos. Y después de haberla aprendido, de haberla entendido, dice, para vivirla. Aquí tenemos la palabra para cumplirla, que viene siendo lo mismo, o para obedecerla, que viene siendo lo mismo. Qué hermosos pasos, mis hermanos. No se puede dar el paso 3 sin antes el 2. ¿Sí? Hay que vivirla, o sea, hay que enseñarla con el testimonio. Bien. Y punto 3 dice, y para enseñarla en Israel. Sí. Era dirigida a los judíos, acordémonos aquella ley. Y por lo tanto, Esdras los enseñó a sus hermanos judíos. Bien, este propósito, dije yo, mis hermanos, es el propósito de propósitos que debe estar siempre en primer lugar, desde el amanecer hasta el oscurecer. Siempre debe estar presente, sintiéndose, latiéndose, moviéndose en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y cuando este propósito empieza a ser desplazado por otros propósitos secundarios, empieza a acontecer
una catástrofe espiritual en la vida del creyente, que tenemos nosotros que estar en guardia para que esto nunca suceda. Gloria a Dios. Los afanes, como le dijo el Señor a los apóstoles, allá en Lucas, dice, procurad o mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, como queriendo decirles el Señor, y de hecho esto les dijo, que este propósito que está aquí en Esdras, que no vayan a hacerlo a un lado, las riquezas o los bienes materiales de esta vida, porque entonces estará dejándose venir una ruina que en muchos casos es irreversible si no se toma una medida a tiempo para rectificar conductas. Mis hermanos, volvamos a Eclesiastés. Este mensaje que se desprende del versículo 13 de Eclesiastés 1 se dispara, mis hermanos, espiritualmente hacia nosotros en este tiempo. Y nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. El rey Salomón se abocó, se ocupó de ver a los demás. Con esto no estoy diciendo que pecó. El Señor es el que califica esa actitud que tuvo el rey Salomón. Pero nos está diciendo, sí nos está diciendo a nosotros, que nosotros no debemos ponernos a ver a los demás de tal manera que descuidemos nuestra vida delante del Señor. Como muchos, inclusive gran parte de ese pueblo que se llama cristiano, a ver a los demás. Si es en la iglesia, a ver cómo viene vestido el pastor, a ver cómo viene vestida la hermana, a ver cómo viene vestido el hermano, a ver cómo canta el joven, la joven, etcétera. Y se descuida el testimonio personal, la vida personal. Y el Señor prácticamente nos dice, de muchas maneras, mirad por vosotros mismos. Primeramente, tengamos cuidado de nosotros mismos. Y si nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos primeramente, y esta no va a ser una actitud egoísta de ninguna manera, sino que es algo indispensable para estar firmes, entonces vamos a estar en la posibilidad de poder ayudar a otros a caminar mejor con el Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Pudiera desplegarme en otras áreas más, pero quiero, con esto que he mencionado, dejarles de alguna manera parte de las consideraciones para que ustedes, de acuerdo a la experiencia que han visto, que han tenido, deduzcan esto que se refiere a ver a los demás, cómo viven, cómo hablan, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, y descuidar nuestro propio caminar con el Señor. Miren, hermanos, ha habido quienes, afortunadamente a mí no me ha pasado, y qué bueno que nunca me pasó, ni quiero que me pase. Ha habido quienes han caído en algún hoyanco. Ha habido quienes van caminando y han chocado con un poste, con un objeto, por ir viendo algo que no ameritaba, por ir bobeando, como se dice en término vulgar. ¿Sí? Y eso, mis hermanos,
Puede ocasionar consecuencias desde leves hasta las más fatales. En la construcción ha habido accidentes mortales. Muchas veces no se toman las medidas cautelares apropiadas para evitar accidentes. En lo personal, y no recuerdo si mi hermano Salomón iba conmigo en esta ocasión, que llegué, yo andaba procurando trabajo. Antes salíamos a buscar trabajo cuando no teníamos, y llegué a buscar trabajo en una obra de construcción, algo grande allí en la ciudad de Oakland. Y cuando llegué, vi a un joven de raza negra que estaba postrado en el piso, en el cemento, ahí, boca abajo, inmóvil. Si mal no recuerdo, con un hilo de sangre que se desprendía de su rostro. Pero nadie lo tocaba. Y el foreman al que yo iba a pedirle trabajo, me preguntó, ¿tú viste cómo estuvo este accidente? No, le dije. Cuando yo llegué aquí, ella estaba ahí en el piso. Yo no sé cómo. Pero me di cuenta, mis hermanos, que ese joven venía caminando, no recuerdo si era el primero o el segundo nivel del escafo, y llegaba una sección en donde terminaba el escafo, porque había una puerta muy alta en donde el escafo ahí terminaba, estaba un espacio sin escafo y continuaba por allá, pero los que se desplazaban no podían pasar de ahí. Y cuando pasa eso, los técnicos o trabajadores de la compañía del escafo, del andamio, tienen que poner una protección tan contundente que es difícil que alguien se pueda pasar por ahí. Apenas que alguien quiera tener voluntariamente de plan un accidente ahí, o suicidarse inclusive. Pero normalmente no se puede pasar. Pero ahí no tenía esa protección. O si la tenía, la habían quitado y no la habían regresado para atrás. Y este joven iba, no recuerdo qué andaba haciendo, iba haciendo un trabajo y caminando así, y no se dio cuenta que llegó al voladero. Y cuando dio el siguiente paso, pisó en la nada y va para abajo. Y cae boca abajo y perdió el conocimiento, estaba desmayado. No permitían que nadie lo tocara. No pasó mucho tiempo, pasaron algunos 2-3 minutos cuando escuché el ruido de la sirena de la ambulancia. Llegaron los técnicos, los paramédicos, y eso sí rápido llegaron. Era tiempo de frío porque traía un suéter muy confortable, me acuerdo, con unas tijeras se lo rompieron, lo hicieron por el pedazo portado, se lo quitaron, pusieron una camilla y con cuidado entre dos así lo pusieron sobre la camilla, ya lo subieron y vámonos. Pero ¿a qué viene todo esto que les he dicho? No es un mero propósito de que hayan sabido el acontecer de un accidente de trabajo, no. El propósito en la vida de ver primeramente por nuestra firmeza espiritual, por nuestra seguridad física personal, y después, si es pertinente, observar a los demás, pero con un propósito positivo, constructivo, de ayuda, no de morbo. Bien. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí la predicación. Les dije que iba a ser relativamente un poco más corta de lo común. Vamos a continuar después con los versículos 14 y 15, todavía como una continuación.
Gloria a Dios. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque en todos estos versículos, aunque se refiere a la vida debajo del sol, a una vida que no va más allá de esta vida terrenal, pero de aquí se disparan mensajes espirituales para nosotros que trascienden más allá del sol, que sí van más allá del sol. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, antes de retirarnos de este templo.